nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina todo, luz que te llega al infinito. Nosotros sabemos que Dios para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida, pero tienes digno de abrir el libro rompiendo el sello. Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos mostraste a Dios por tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inalcanzables riquezas de tu corazón. Descúbrenos nosotros la sabiduría haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe para nuestros pasos, ilumine nuestras sendas, hasta que aparezca el día y se disipen las tinieblas. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues vamos hoy con otro profeta de estos que tenemos asignados para este curso, que es de los mayores, es decir, de los más altos, de los que han decidido más, ¿no? ¿Esos serán los profetas mayores? Os he pillado distraídos todavía. Y que empezamos uno de los profetas mayores, y digo, al decir mayores quiero decir que era más alto. No, que la obra era más extensa. Que la obra era más extensa, esto es Ezequiel. Y es pues bueno, un profeta tremendamente interesante, como vamos a ver. Es llamado el profeta del exilio y también se dice que es el profeta de la conciencia humana. Hace 25 siglos, más o menos, un judío se hizo famoso entre sus paisanos deportados a Babilonia porque la gente acudía a él para escuchar a este coplero, trovador de amoríos, de bonita voz, buen talledor. Podemos leer la primera de este Ezequiel. Leed Ezequiel 33-32, que dice esto que os acabo yo de decir. 33-32 de Ezequiel. Eres para ellos como una canción de amor, cantada con hermosa voz y agradable instrumento. Oyen tus palabras, pero de ponerlas por obra, nada. Suficiente, o sea, era atractivo, hablaba muy bien, cantaba muy bien. Sin embargo, en los últimos tiempos se puso de moda entre algunos estudiosos ávidos de notoriedad por distintos motivos, ya que le consideraban adecuado para sentarse en el diván de psiquiatras o psicoanalistas, por considerar que tenía una personalidad enfermiza. Y cuando dejaron el capítulo de enfermedades y de médicos, lo pillaron por banda los amigos de los platillos volantes y le vieron como uno de los pocos privilegiados que han contemplado en la antigüedad a los extraterrestres. Incluso hicieron una serie norteamericana en la que se mostraba el ovni que había visto el profeta. Pero la verdad es que este personaje y sobre todo su mensaje no han perdido actualidad, como toda la palabra de Dios, ¿no? Pero por razones bien diferentes. Su mensaje va dirigido a los deportados en Babilonia y tiene la especial misión de mantener la esperanza, el culto y preparar la restauración que habría de darse en el futuro. Por lo que ya sabemos, su misión fue especialmente difícil, pues vimos cómo el pueblo era rebelde, idólatra, descreído en Yahvé, y pensando más que era víctima de los errores de los antepasados. Nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tatarabuelos son los que han metido la pata y así nos vemos, ¿no? Y pensando que ellos eran las víctimas de un mal obrar. Y a mí eso me ha hecho pensar cuando estaba preparando esta tarde la charla antes de venir. ¿No nos ocurrirá algo parecido a nosotros? Que si el partido tal, que si la ley cual, como si fuera siempre la culpa de otros. Otros son los que tienen la culpa. ¿No tendrá algo que ver con mi voto? ¿Y mi voto no tendrá que ver también con mi coherencia de vida? Me ha hecho pensar eso. No hablo del grupo que estamos aquí, obviamente, sino en general. Todo
Toda causa tiene un efecto, y los efectos que sufrimos provienen de una causa. ¿Cuál es la causa que nos ha conducido a esta situación y no otra? Pues está claro que nuestra conciencia moral, la que cada cual tenemos. Y como no nos fijamos o hacemos una lectura muy superficial o botamos una cara bonita o un eslogan o una frase y no vamos más allá, pues obviamente nos encontramos con lo que nos encontramos. Ezequiel es un profeta más dado a convencer que a arrastrar, visionario, con expresiones en forma de símbolos, apocalíptico, y con él avanzó de manera ya definitiva la doctrina de la retribución personal, el que cada palo aguante su vela. Eso es a partir de Ezequiel. Es verdad que cambió la terna arrepentimiento, perdón, salvación por perdón, arrepentimiento, salvación. O dicho de otra manera, el Señor va siempre delante, ya te ha perdonado, solo espera que tú se lo digas, no que espera que se lo digas y luego ya te perdona. Es así, el Señor es así. Y el pueblo, tras la deportación, vivió varias crisis: crisis de fe, crisis de esperanza, crisis de buena fe. ¿Por qué? Pues por considerar que Yahvé no estaba con ellos y lo tenían ellos asumido así. Estas fueron las coordenadas con las que tuvo que enfrentarse el pueblo de Ezequiel, por eso es considerado profeta del exilio. Como advertencia y antes de seguir, recordar que ya hubo antes profetas enviados por Dios, antes de la ruina de Jerusalén, antes del destierro, como sabemos, pero recordando esto, vamos con él y comenzamos por meternos en el marco histórico. ¿De qué época es Ezequiel? Hacemos cálculos. En el 609 muere el rey de Judá, Josías, el único buen rey que tuvo, autor de la reforma religiosa de su nombre. Cuando apareció el libro de la ley en el templo, este rey muere en la batalla de Megiddo contra el faraón Necao, y con él acaba el esplendor del reino del sur, del reino de Judá. Os he repartido este mapita que ya, Paco, ¿tú lo tienes? Toma. O coge de ahí. El reino de Judá. Tenemos ahí representados gráficamente el reino de Israel y el reino de Judá, el reino del sur. Sabéis que primero fue deportado el reino de Israel en el 721. Tenéis el final de los dos reinos en el mapa de arriba, con los años correspondientes. ¿Lo veis, verdad? Pues bien, como decía, hablando del reino del sur y del final del reino del sur, el reino de Judá. Desde ese momento acaba la independencia plena, tiene que pagar fuertes impuestos primero a Egipto y luego a Babilonia, se producen fuertes tensiones entre los partidarios de Egipto y los que empezaban a simpatizar con la gran potencia, Babilonia. Babilonia dominó Egipto, también Siria, también Palestina, y hacia el año 605 a.C., más o menos, dice el segundo libro de los Reyes, leo yo para ganar tiempo, no volvió a salir de su tierra el rey de Egipto, porque el rey de Babilonia había conquistado desde el torrente de Fisto hasta el río Éufrates todo cuanto era del rey de Egipto. ¿Veis ahí arriba los dos ríos? Partiendo de Nínive para abajo está el Tigris, y el que pasa por Babilonia, avanzado de Babilonia, el Éufrates. ¿Lo veis ahí? Está en letras muy chiquitinas. Pues bien, el hijo de Josías, Joacá, volvió al camino del mal, como los reyes anteriores que había tenido Judá, anteriores a Josías, y fueron de mal en peor. Cada vez el nuevo que venía peor. De ahí yo creo que debe venir el refrán que dice: otro vendrá que a mí bueno me hará, porque a medida que avanzaban eran peores, ¿no? El faraón Necao, que fue el que ganó, instaló en el trono a otro hijo de Josías, distinto, es el famoso Joaquín, llamado también Joaquín, en el 609 a.C. Y en el año 603 ya tuvo que pagar tributo a Babilonia.
Pero claro, el muy chulito se negó a pagar y así se le acabó su futuro. Será deportado por Nabucodonosor en la primera deportación en el año 597 a.C. Bueno, toda esta pequeña historia ya la hemos ido viendo, ya las conocéis por otros profetas. Pues entre estos deportados, que es donde quería aterrizar, marcha un muchacho que poco después recibirá la vocación profética. Es Ezequiel. Esta primera deportación a Babilonia incluyó el rey Joaquín, su familia, servidores, acarreó también bastante riqueza de palacio, incluyendo obreros y artesanos que quedaron bajo el dominio de Nabucodonosor. Vamos a recordarlo, vamos a leerlo. Segunda de Reyes 24 y leemos del 10 al 11. Segunda de Reyes 24 del 10 en adelante. Rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén. A la ciudad fue asediada. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a la ciudad, mientras que los siervos la estaban asediando. Joaquín, rey de Judá, se vendió al rey de Babilonia. Él, su madre, sus servidores, sus jefes y eunucos le apresó al rey de Babilonia en el año 8º de su reinado. Se llevó de allí todos los tesoros de la casa de Yahvé y los tesoros de la casa del rey. Rompió todos los objetos de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, para el santuario de Yahvé, según la palabra de Yahvé. ¿Sigo? Sigue. Deportó a todo Jerusalén, todos los jefes y nobles, 10.000 deportados, a todos los obreros y cerrajeros. No dejó más que a la gente pobre del país. Deportó a Babilonia, a Joaquín, a la madre del rey y a las mujeres del rey, a sus eunucos y a los nobles del país, los hizo partir a las tierras de Jerusalén a Babilonia. Todos los hombres de valor en número de 7.000, los herreros y cerrajeros, unidad. Todos los hombres aptos para la guerra, el rey de Babilonia los llevó deportados a Babilonia. Suficiente, es lo que os acababa de comentar, que lo vemos ahí escrito, reflejado en el segundo de los libros de los reyes. Este dejó como rey vasallo allí en Jerusalén a un hermano de Joaquín llamado Matanías, que tomó el nombre de Sedecías y que será el último rey de Judá. En Babilonia hubo problemas internos y Sedecías, desoyendo los consejos de Jeremías, se rebeló contra Nabucodonosor y así se buscó él también la ruina y lo que quedaba del reino, que desapareció como tal en el 586-87. Ahí en el mapa de arriba veis deportación 587 a.C. Fue la última deportación. Nabucodonosor asilia, arrasa, sitia, incendia, mata, deporta, lo que ya Jeremías había advertido. Recordamos lo que había dicho en el libro de las Lamentaciones. En el capítulo 4, versículo 4 dice: la lengua del niño de pecho se pega a su paladar. Los pequeñuelos piden pan, no hay quien se lo dé, quien se lo reparta. Los que comían manjares deliciosos desfallecen por las calles, los que se criaban, o sea, la lamentación esta de Jeremías escribe o pone muy gráficamente el problemón que fue el final de Jerusalén y la deportación, ¿no? Otros creen, sin embargo, que fueron 3, diciendo primero Jerusalén, luego durante el asedio en una aldea de Judá y que después marchó a Babilonia. Pero la teoría más aceptada acerca de Ezequiel es que marchó en la primera deportación y no volvió nunca a Jerusalén.
Algunos, basándose en que dicen que fue llevado a Jerusalén por un ángel que le cogió por los pelos, afirman que conoció lo que pasaba en Jerusalén. Sí, pero por visión extraordinaria. Vamos a leerlo. Ezequiel 8, del 1 al 4. El año sexto, el día 5 del sexto mes, me hallaba yo en mi casa, y estaban delante de mí los ancianos de Judá, y allí se posó sobre mí la mano del Señor Yahvé. Miré y vi una figura con la apariencia de hombre. De lo que aparecía de cintura arriba era fuego, de cintura abajo era como un esplendor luminoso, como bronce brillante. Tendió una a modo de mano y me agarró por los pelos de la cabeza. El Espíritu me levantó entre la tierra y el cielo, y en visión divina me llevó a Jerusalén, a la entrada de la puerta del atrio interior, del lado del septentrión, donde estaba puesto el ídolo que provoca el cielo. Y allí estaba la gloria del Dios de Israel, semejante a la de la visión que tuve en el campo. Correcto. Pero lo más probable, a pesar de esto, es que los contactos con Palestina fueran muy frecuentes en aquellos tiempos, pues más incluso de lo que nos imaginamos. Además, el que fuera llevado en visión confirma que estaba cautivo. El profeta vio los pecados que se estaban cometiendo en ese momento, no los pasados de Jerusalén, por lo que ya no podían seguir echando la culpa de lo que les pasaba a sus antepasados, a sus padres, que os decía, ¿no? El momento en que ya, ahora ya no hablamos del pasado, hablamos del presente, ¿no? Y la idolatría no podía ser mayor en esta época, y esa fue la razón de que la ruina del templo fuera permitida por Dios. La visión le hace ver la idolatría hasta en las casas de los sacerdotes, y no solo en el atrio del templo, sino que traspasa las paredes y ve en el interior cómo adoraban a toda clase de reptiles, de bestias abominables, que recibían adoración de los 70 ancianos de Israel, nada menos, que representan el pueblo de Israel, como dice el libro de los números, los 70 ancianos, ¿no? Con incienso incluido. Esto lo hacían secretamente, y podíamos preguntarnos, ¿pero por qué? Pues porque la idolatría que estaba de moda era la de los cultos babilónicos, y ellos seguían a escondidas adorando a dioses egipcios. Tela, ¿eh? Vamos a leer estas abominaciones para que nos demos cuenta. Es un poquito largo. Ezequiel 8, y leemos del 5 al 18. Y me dijo, hijo de hombre, alza tus ojos hacia el lado del septentrión. Y alzando mis ojos al lado del septentrión, vi al norte de la puerta el altar del ídolo del cielo, a la entrada misma. Y me dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos? ¿Ves las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí mismo para alejarme de mi santuario? Pero date la vuelta y verás abominaciones todavía más grandes. Y me llevó a la entrada del atrio, y mirando vi un agujero en la pared, y me dijo, hijo de hombre, orad a la pared. Oradé a la pared y apareció una puerta. Entra, me dijo, y mira las pésimas abominaciones que estos hacen. Entré, miré y vi toda suerte de imágenes de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel pintados en la pared de alrededor. Y 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel, entre ellos Jezonías, hijo de Safat, estaban en pie ante ellos, cada uno con su incensario en la mano, de los que subía una nube de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen los ancianos de Israel en secreto, cada uno en su cámara llena de imágenes? Pues se dicen, Yahvé no nos ve, se ha alejado de la tierra. Y me dijo, pues verás abominaciones todavía mayores que estos hacen. Sigue, me llevó a la puerta. Me condujo a la entrada de la puerta de la casa de Yahvé del lado norte, y estaban allí dos mujeres sentadas, llorando a Tamuz. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Pues todavía verás abominaciones mucho más grandes que esta. Y me llevó al atrio interior de la casa de Yahvé, y allí, a la misma entrada del santuario de Yahvé,
entre el vestíbulo y el altar había unos 25 hombres de espaldas al santuario de Yahvé y cara al oriente, que hacia el oriente se prostraban. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto? Será cosa ligera para la casa de Judá hacer las abominaciones que en este lugar se hacen, que han llenado la tierra de violencias para irritarme. Hasta se llevan el ramo a las narices. Pues también yo obraré con furor, no se apiadará mi ojo y no tendré compasión, y cuando griten a mis oídos en voz alta no los escucharé. Suficiente, ¿veis? Que está lleno de antropomorfismos. ¿Qué era un antropomorfismo? Los veteranos, que le pongo un 10 ahora mismo. Pues los animales con forma de personas. Atribuir a Dios sentimientos de hombres. Efectivamente, atribuir a Dios cualidades humanas. O sea, esto de que Dios se enfada, de que Dios se pasea, de que Dios anda, de que Dios no ha lugar, ni tiene pies, ni... ¿Me explico? Entonces, cuando dice, no, pero voy a actuar con ira, es tanto como decir, voy a darles el castigo que merecen. Y el castigo que merecen es que no les voy a hacer nada, les voy a abandonar. Allá se la busquen. Es todo lo que viene a reducirse el pasaje. No tendré compasión de ellos, aunque me llamen a gritos, no los escucharé. Mentira, los va a seguir escuchando. Y Ezequiel va a seguir predicando que el Señor Yahvé es misericordia, que quiere que vuelvan a Él, etcétera, etcétera. Pero en ese momento es que llega hasta los ojos, vamos. O sea, la maldad no puede ir más allá. Vemos de momento 4 delitos o pecados de idolatría. Primero, la estatua en el templo. Dios no admite que hagan imágenes. De Él, por supuesto, que no la tienen, pero de otros menos. Si el hombre hace una imagen, le saldrá un ídolo. Dios no permite otros dioses. Es Dios celoso, el título suyo. Segundo, por miedo a las autoridades que favorecían a los cultos babilónicos, adoran a dioses egipcios. O sea, van contra el decálogo. Además de que Dios les había liberado de Egipto, por lo que iban contra Dios. Tercer pecado. 2 mujeres, dice, llorando a Tamuz. ¿Quién es este Tamuz? Pues es el dios de la vegetación que muere, baja a lo profundo de la tierra y resurge trayendo la fecundidad a los campos a renovarse anualmente en primavera, en las bodas de la diosa Istar. Cuidado, que es el ciclo natural, el ciclo natural vegetativo que todos conocemos, pero que habían llegado a considerar una divinidad, el dios Tamuz, la diosa Istar, y el llanto era por la muerte de ese dios. Deducimos que sería invierno, ¿no? O sea, si el dios ha muerto y están hablando del dios de la vegetación, están llorando al dios Tamuz, pues eso, hasta que llegue la primavera, ¿no? El llanto era justamente por la muerte de ese dios. Cuarto pecado, culto al sol, realizado por 25 hombres de espaldas a Yahvé, adorando al sol. Y lo más probable es que fueran sacerdotes, pues estaban entre el vestíbulo y el altar de los holocaustos, que como sabemos por Deuteronomio está prohibido a Tokiski menos a los sacerdotes. El sol es una criatura creada, es una de las primeras cosas que Dios enseña con esa pedagogía tan bonita, tan preciosa, que decíamos que son los 11 primeros capítulos del Génesis, ¿no? Se nos enseñan todas estas verdades. Entonces, crea el sol, la luna, las estrellas. Ya no cabe adorar al sol, ni la luna, ni las estrellas. Es una criatura de Dios. A quien tienes que adorar es el autor de todas esas criaturas, ¿no? Pues bien, vemos pues que ante este cúmulo de pecados de idolatría no cabía otra solución que el abandono del templo de Yahvé por Dios mismo y cómo luego sería destruido por el invasor. Los mayores culpables, la clase dirigente. Y notad que se queja Yahvé de que los sacerdotes no trataban las cosas sagradas como deben ser tratadas. No habría hoy que recordar a más de uno que las cosas santas, santamente deben ser tratadas. Hablando el otro día con el profesor de liturgia de allí, del Centro de Teología, donde yo estoy prestando un voluntariado, porque hay que llamarlo así. Estoy trabajando, pero bueno, es un voluntariado.
Decía el profesor de liturgia, claro, él en sus Eucaristías y como profesor instruye acerca de todas las cuestiones relativas a la liturgia. Pero es que hay cosas que son de pelogrullo, tan sencillo como pasar por delante del sagrario y hacer, cuando menos, una inclinación de cabeza. Si no quieres hacer la genuflexión, que sería lo correcto, cuando menos reconoce que está ahí el Señor. O sea, no te pases por allí como el que está en el taller de carpintería, que cojo esto y pongo aquello, ¿no? Y bueno, como esas otras cosas que hemos llegado a trivializar de tal manera que estamos corriendo el peligro de no tratar santamente a las cosas santas, que es lo que está aquí justamente ocurriendo. Y como Ezequiel, lo acabamos de empezar, vamos como siempre a hacer una mini biografía de él, de este profeta. Sabemos que era de estirpe sacerdotal, lo que justificaría su celo por el templo y por la profanación del día del Señor, que era el sábado. Vemos también que tiene buenos conocimientos sobre legislación social y sabemos, como ya dijimos, que fue uno de los deportados en la primera deportación. Vamos a ver esta deportación y dónde estaba. Ezequiel 1:1-3. El año 30, el día 5, el cuarto mes, encontrándome yo entre los deportados a la orilla del río Quebar, se abrió el cielo y contemplé la visión divina. El día 5 del mes era el año 5 de la deportación del rey Joaquín. La palabra de Yahvé fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en el país de los caldeos, a la orilla del río Quebar, y allí fue sobre él la mano de Yahvé. Perfecto. Yo creo que está peor. Está peor. Voy a llamar de nuevo vuestra atención sobre el mapa y lo que acaba de leer nuestro querido amigo. Mirad arriba ahí donde está la deportación del Reino del Norte en el 721 a.C. y la deportación del Reino del Sur, definitiva, porque hubo varias, en el año 587 a.C. Bueno, pues el río más inferior es el Éufrates y el otro de más arriba el Tigris. Se especula con que este río Quebar, del que nos acaba de hablar la Escritura, que es donde estaba Ezequiel en su llamamiento a la profecía, se presume que es un afluente del Éufrates, que estaría más o menos pues bajo la B grande o la A pequeña de Babilonia, ahí, en ese punto. Pues ahí fue llamado a la profecía, fue llamado a ser profeta Ezequiel. ¿Podemos saber la fecha de su vocación? Pues lo vamos a intentar a partir de esos datos que nos ha leído Ismael. El año 592 a.C., como sabemos, fue el de la deportación del rey Joaquín. Dice que fue el año 5 de la deportación y el 30. Pero, ¿de dónde parte ese 30? Pues algunos especulan con los años del profeta, que era la edad mínima para ser sacerdote. El libro de los Números se contaba como útil para la guerra de 20 años para arriba, y leemos en el Evangelio, en más de un sitio, harás el censo de los 30 años en adelante hasta los 50, de todos los hombres aptos para la milicia. Pero bueno, hay muchas más citas, sin ir más lejos, la de Lucas, cuando nos habla del comienzo de la predicación de Jesús, cuando el bautismo en el Jordán, dice, era como de unos 30 años, es decir, la edad de la madurez. Y a esto se puede referir respecto de Ezequiel, que aunque él fuera joven a Babilonia, la llamada al profetismo se dio en su edad de persona adulta, de persona madura. Y es posible que la extraña visión que narra sobre el río Quebar fuera, como os he dicho, entre el río Tigris y el Éufrates. O quizá, si no fuera un afluente del Éufrates, un canal próximo a Nippur.
Nos da igual, un poquito más arriba que un poquito más abajo. Quizá hayáis notado una pequeña dificultad. Dice el versículo 1, estando yo en medio de los cautivos, y luego en el 3 dice, fue palabra de Yahvé a Ezequiel, hijo de Buzi. ¿Es que hubo dos llamadas? ¿Hubo dos vocaciones? Bueno, pues como tantas otras veces decimos, ahí siguen los estudiosos dilucidando si unas, si dos. A nosotros nos da igual. Lo que nos narra es la llamada de Ezequiel al profetismo, que la ubica tanto en tiempo como en lugar. Sabemos por el historiador Flavio Josefo que era un niño cuando fue deportado, que tocaba bien los instrumentos, con esa cita hemos empezado. Fue enigmático y famoso, y se discute su lugar y fecha de nacimiento. Se sabe que ejerció la profecía durante 22 años, pero tampoco sabemos ni dónde ni cuándo murió. Hay una antigua tradición que dice que murió a manos de los reprendidos, es decir, de los que llamaba al orden, pues que se rebelaron contra él y se lo cargaron, y otros pues que no determinan el cómo ni el por qué. Igual que otros profetas de su tiempo, advierte, amenaza. Vamos a leer la del capítulo 5. El capítulo 5 del 5 al 8. Todos a la vez no. Así dice el Señor Yahvé, esta es Jerusalén, yo la había puesto en medio de las gentes y de las tierras que están en derredor suyo. Ella se rebeló contra mis mandatos, malvada, más que las gentes, y contra mis leyes, más que las tierras que están en torno suyo, despreciando mis mandamientos y mis leyes, y no andando por ellos. Por tanto, así dice Yahvé, por ser más rebelde que las gentes que os rodean, y no haber seguido mis mandamientos, y no haber obrado según mis leyes, y hasta ni siquiera no haber hecho según las costumbres de la gente que están en torno vuestro, por eso así dice el Señor Yahvé, heme aquí contra ti, a mi ver, para hacer justicia en ti, a la vista de las gentes. Suficiente, ¿no? Total, el versículo 6 que ha leído Alicia, se rebeló contra mis mandatos, malvada, más que las gentes de su alrededor, contra mis leyes, más que los que están en torno suyo, despreciando mis mandamientos y mis leyes y no andando por ellos. Fue, sin duda, el peor de los países en aquel entorno que era gentil, aquellos que ni habían sido enseñados ni mimados como Yahvé por sus mandatos, por sus, o sea, elegido como pueblo singular, ¿no? El profeta tiene también, como lo he aludido antes, muchas simbologías, y gracias a eso es conocido como un poeta singular. En esa primera fase de su actividad profética, como sus mensajes se oponían a las falsas esperanzas de los iniciados, que aquello creían que era cosa de 4 días y esperaban enseguida el regreso, se burlaban de él, le tachaban de charlatán y le retaban. Dije yo, oh Señor Yahvé, mira que me dicen estos, ¿no es un trovador de parábolas? O sea, se pitorreaban de él. Y corría entonces por Israel el rumor de que pasaban los días y que no se cumplían las predicaciones que en visiones anunciaba el profeta. Vamos a leerlo. Está en el 12, del 21 al 28. Alguien que lea. Fueme dirigida la palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, ¿qué refrán es ese que corre por la tierra de Israel, diciendo, pasan los días y no se cumple la visión? Diles, por tanto, así habla el Señor Yahvé, yo haré que desaparezca ese refrán y no lo repetirán en Israel. Diles, por lo contrario, ya se acerca el día y se cumplirá la visión. No habrá ya más en adelante visiones engañosas, ni adivinaciones ni sonjeras en la casa de Israel, porque yo, Yahvé, digo, se cumplirá la palabra que pronunció y no se dilatará. Que tienes que predicarlo. Pero es que no me hacen caso, es que se rebelan, es que dicen que esto no se va a cumplir. No cabe duda
que hicieron mucho daño en esa época los falsos profetas, que como les pasó a otros profetas anteriores, estuvieron oponiéndose, enfrentándose continuamente con el profeta Ezequiel. Vamos a leer del 13, del 1 al 4. Fueme dirigida la palabra de Yahvé diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, profetiza y di a esos que profetizan a capricho suyo. Oíd la palabra de Yahvé, así dice el Señor Yahvé: hay de los profetas insensatos que andan en su propio capricho sin haber visto nada. Fueron Israel, tus profetas, como zorras entre ruinas. No habéis subido a las brechas, no habéis amurallado la casa de Israel para que resistieran el combate en el día de Yahvé. Suficiente, ya nos hacemos idea, ¿no? También tuvo que enfrentarse, según parece, por lo que vamos a ver ahora a continuación, a pitonisas y a gentes dadas a prácticas de adivinación. Estos adivinos, al igual que los que existen hoy, se basaban en adaptarse a lo que sus oyentes querían oír. Cogemos el capítulo 13 ahora, del 17 al 19. Y tú, hijo del hombre, encárate con las mujeres de tu pueblo que profetizan por su cuenta y profetiza contra ellas. Les dirás: esto dice el Señor: hay de los que hacen lazos para toda clase de puños y velos de todas las tallas para la cabeza, con la intención de cazar a la gente. Vosotras tratáis de cazar a mi pueblo y pretendéis salvar vuestra propia vida. Sí. Me habéis deshonrado ante mi pueblo, o unos puñados de cebada y unos pedazos de pan. Dais muerte al que debe vivir y dejáis vivir al que debe morir engañando a mi pueblo, que se cree vuestras mentiras. Y luego acaba diciendo: por eso así dice el Señor: he venido para arrancar esos lazos con los que cazáis a la gente como pájaros. Os arrancaré de vuestros brazos y dejaré volar libre a esa gente que cazáis. Suficiente. Vemos que eran pitonisas que sacaban la sangre a la gente a base de mentiras, y cuando habla de bandas y de gorros está diciendo que es que le tomas el pensamiento, lo adaptas y le dices lo que quieren decir. El equivalente ahora que es el tarot y todo eso. Claro, y la bolita y de cristal y no sé qué. Me cuentan, que yo tampoco en esto soy ningún experto ni muchísimo menos, que la mayoría de las veces lo que ellas van diciendo lo han sacado de algún cliente que está esperando por los demás, porque a mí me dijo, ay, pues yo tengo un problema con mi hermano, ¿sí? Y antes de que la reciba ya sabe que tiene un problema con su hermano y se lo hace ver como que lo acaba de recibir en una palabra. Mentiro del todo, aprovechándose de la ingenuidad de la gente, ¿no? El chiste famoso de, no me acuerdo de quién era, yo lo he oído en la tele, que va a ver al adivino y dice, y dice el adivino: ¿quién es? Dice: vaya mierda, adivino. Claro, si tiene que saber quién soy. Pues bueno, esto por trascender un poco el ambiente, ¿no? La denuncia que hizo Ezequiel, la denuncia que hace sobre esa inmoralidad que reinaba a sus anchas en Jerusalén, aparte de las idolatrías que ya hemos visto, es impresionante, porque la ruindad y bajeza de costumbres oponiéndose a los mandamientos, pero produce horror. Vamos a leer algo. Del 22 leemos del 6 en adelante. ...22 del 6 al 12. Y aquí que los príncipes de Israel, cada uno en la medida de su poder, se ocupan en derramar sangre. En ti desprecian al padre y oprimen al huérfano y a la viuda. Menospreciáis mis santuarios y profanas mis sábados. Hay en ti calumniadores para derramar sangre, para quienes comen por los montes, quienes en medio de ti hacen torpezas. En ti se descubre la desnudez del padre y se hace violencia a la mujer durante el nuestro. Todos adulteran con la mujer de su prójimo, contaminan incestuosamente a la nuera y fuerzan a la hermana, a la hija de su padre. Hay en ti quien recibe dones para derramar sangre, exiges usura e intereses, despojas con violencia al prójimo y a mí me olvidas, dice el Señor Yahvé. No es nada, ¿no? Lo que hemos leído no es nada.
no se puede llegar a mayor corrupción. Y esto por lo que hace un poco al profeta de su biografía. Vamos ahora con su mensaje. Ezequiel emplea para decir el mensaje muchas acciones simbólicas, así como enseñanzas deducidas de esas visiones. Vamos a ver alguna de ellas, y en particular acciones mímicas con las que representa gráficamente sus enseñanzas teológicas con sus oráculos culminatorios. Se encierra en casa y se queda mudo para significar el asedio de Jerusalén. Él queda atado, sin movimiento, y de nada le valdrá ya seguir anunciando hasta que Yahvé vuelva a abrirle la boca para hablar. Ezequiel 3, 24, 26. ...3, 24, 26... y otro que vaya buscando 4 del 1 al 3, por ganar tiempo. Entonces el Espíritu entró en mí y me hizo tenerme en pie y me habló y me dijo: ve a encerrarte en tu casa, hijo de hombre, he aquí que se te van a echar en cuerdas con las que serás atado para que no aparezcas en medio de ellos. Yo haré que tu lengua se te pegue al paladar, quedarás mudo y dejarás de ser sucesor, porque son una casa de rebeldía. Esto es, algo así como diciendo: quieto, parado, no vas a decir ni pío, a ver si reflexionan, por ahora silencio, silencio de parte de Yahvé. Hace, por ejemplo, un plano de la ciudad en adobe, que era utilizado en Babilonia para escribir y para dibujar, y con planchas de hierro va simulando el asedio cada vez más apretado de la ciudad. Es Ezequiel 4 del 1 al 3. Hijo de hombre, toma una tableta de arcilla y póntela delante, y traza en la tableta el plano de una ciudad, Jerusalén. Pon contra ella cerco, alza contra ella torre, haz vallado, asienta campamento delante de ella y pon contra ella arietes en derredor. Toma luego una plancha de hierro y ponla como muro de hierro entre ti y la ciudad, y dirige a ella tus miradas. El cerco está estrecho y lo estrecharás cada vez más. Es señal para la casa de Israel. Gráficamente, escrito, como si ponemos aquí una diapositiva. Esto va a ocurrir con la casa de Israel, ¿no? Se corta la barba y el cabello, indica las distintas partes pesadas en una balanza como símbolo de las distintas suertes que correrán los habitantes de Jerusalén. Uno quemados a fuego, otros heridos a espada, otro perseguido como por el viento, y notemos, que esto es lo importante de esta cita, que quedará un resto tras la prueba. Con esta cita ya vamos a terminar. Está en Ezequiel 5, del 1 al 4. Hijo de hombre, toma una espada afilada y empléala como navaja de barbero para raerte cabellos y barba. Toma luego una balanza justa y reparte el pelo. Un tercio lo quemarás al fuego en medio de la ciudad, mientras se cumplen los días del asedio. Otro tercio lo herirás con la espada alrededor de ella, y el otro tercio lo esparcirás al viento, y yo lo perseguiré con la espada desnuda. Toma también de ellos unos pocos contados y átalos a la obra de tu mano. Toma otros pocos y los echas en medio del fuego que se queme. De ahí saldrá el fuego para toda la casa de Israel. Es maravillosa la enseñanza que cuando les llegue el castigo, a pesar de la tragedia y que perderán todo, incluyendo sus seres queridos, entre ellos su mujer, no podrán hacer duelo, ni siquiera utilizando los signos que empleaban para ello, como era el no cubrirse la cabeza, descalzarse, cubrirse la barba o comer el pan de duelo. Les explica que Yahvé va a acabar con su santuario y que tampoco ellos podrán hacer duelo con los mismos signos correspondientes como le había sucedido al profeta. No llorarán ni se lamentarán, sino que se consumirán en su iniquidad. Al igual que Ezequiel, perderá a sus esposas, delicia de sus ojos, que dice. Pero en esto comenzamos el próximo día, si os parece, ¿vale? Desde ahora se nos ha ido.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haz de nosotros sus hijos para que hagamos y que nos trata de esa belleza tuya, que no decae en los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu alma ilumina nuestros hijos y que haya reprenda nuestros hijos, concédenos un desecho de luz y de tu favor. María, poderosa como un ejército, concede nuestra vida la gloria. Somos tus reyes y nuestros enemigos se nos ofrecen con tantos esclavos, mas con tu bandera nos sentimos seguro perfecto. Él conoce el poder de Dios y debe la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como el alma, única como esposo, temible como un ejército reinado, levantado